todos son sinónimos. En el griego es arpazo, en el latín es raptarus, en el español es arrebatados, etcétera, etcétera. Son exactamente, describen el mismo evento. Pues como alguien pudo decir que el rapto no está en la Biblia, es que la palabra rapto no existe, cabeza de aguacate. No entiendes que también una palabra puede decir bonito, maravilloso, y es diferente, como Jesús. Jesús en español es Jesus en inglés. Jesús en español, Yeshua en el hebreo, pero es lo mismo. Pues, rapto en el griego es arpazo, en español es arrebatados, en latín es raptarus, de ahí viene la palabra rapto, es lo mismo. Entonces nosotros somos sacados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para recibirlo en el aire. Él nos pone los pies y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. En la segunda venida de Cristo, el rapto, nos vamos acá. Y en la segunda venida pasan 7 años, Zacarías capítulo 14 del 1 al 5. Jesús viene con nosotros, aquí viene por nosotros. En la segunda venida viene con nosotros y pone los pies en el monte de los olivos. Y se hace un valle como una cruz y viene con nosotros a establecer su reino milenial. Entonces, hay una grande diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Pero la confirmación más grande la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 y 52. Dice así. Escuchen esto con mucho cuidado. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Un misterio en el Nuevo Testamento, la iglesia, Efesios 3, es un misterio, el misterio de Cristo, el misterio del matrimonio, el misterio del rapto. La palabra misterio, musterión, en el original griego, en todo el Nuevo Testamento, que encuentra la palabra misterio, significa algo o una verdad que en el Antiguo Testamento no estaba revelada. Era un secreto que hasta que vino el Espíritu Santo comenzó Dios a revelarnos. En el Antiguo Testamento no estaba revelado a dónde iban los muertos, ya lo vimos más que al Sheol, ya sabemos ahora con más detalles qué pasa después de la vida, después de la muerte, etcétera, etcétera. Ya sabemos ahora el tribunal de Cristo, sabemos claramente más cosas del milenio, etcétera, etcétera. En la segunda venida Cristo viene y pone los pies con nosotros. Apocalipsis 19, Joel capítulo 3, Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Zacarías capítulo 14. Todos estos pasajes nos enseñan que Jesús baja del cielo con nosotros a establecer su reino mesiánico, su reino milenial. Ahora bien, el rapto de la iglesia es un misterio o una verdad que no se le reveló a Pedro ni a Judas, no el Iscariote, sino el otro medio hermano de Jesús, ni a Santiago, ni a Lucas. A nadie se le reveló más que al apóstol Pablo. A nadie se le reveló el misterio de la iglesia que estaba escondido en el Antiguo Testamento más que al apóstol Pablo. Pablo fue la persona a quien más revelaciones tuvo acerca del Antiguo Testamento para explicarnos qué significaba en el Antiguo Testamento. Muy bien. Si el rapto era un misterio, entonces no puede ser igual a la segunda venida, porque la segunda venida hablan más de 53 pasajes en el Antiguo Testamento que Jesús regresa, tanto en la primera venida como en la segunda venida. Y todos los apóstoles hablan que Jesucristo va a regresar por segunda vez. No era un misterio la segunda venida, pero el rapto era un misterio. No puede ser la segunda venida. Con la lógica más elemental. Entonces, podemos ver claramente que cuando es un misterio, se le revela a Pablo. ¿Qué misterio se le reveló a Pablo? Que no todos vamos a morir. Este es el misterio del rapto. Que en el Antiguo Testamento
no lo sabían. Iba a haber una generación en el futuro que no íbamos a gustar la muerte. Que de repente, si viene hoy en la noche Jesús o mañana, salimos del mundo y nunca supimos lo que es atravesar el túnel de la muerte. Que no todos dormiremos. Este es el misterio, pero todos seremos transformados. En un momento, en un pestañeo, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, que no puede ser la trompeta de Apocalipsis 15 o la final séptima trompeta. Muy bien. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿con qué cuerpo resucitaremos? ¿Me pareceré a Rambo? ¿O las mujeres se preguntan, nos pareceremos a Madonna? ¿Cómo seremos? ¿Cómo serán los niños? Etcétera, etcétera. La Biblia nos muestra claramente algo que es importante. ¿De qué estamos compuestos? Si Sigmund Freud, el psicólogo vienés, le hubiera hecho caso a su mamá, que comenzó a decirle que leyera la Biblia, pero él se envaneció. No, yo voy a encontrar que la mente es el problema. La psique, aquí está todo el problema del ser humano. Si él hubiera entrado a la Biblia, hubiera descubierto que el ser humano no es solamente cuerpo y psique, mente. La Biblia es el único libro en los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, que nos dice que somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Es el único libro que nos muestra que el ser humano está formado por tres elementos. El espíritu es la parte con la cual nos comunicamos con Dios, porque Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. A través del espíritu conocemos a Dios, a través del espíritu adoramos a Dios, a través del espíritu servimos a Dios. Muy bien. La mente es el asiento de las emociones, el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Es la mente. Y el cuerpo es únicamente un envase sujeto a la ley de la entropía o una ley de corrupción, donde estamos muriendo celularmente cada segundo. Así como el sol pierde millones de toneladas más a cada segundo, nosotros estamos muriéndonos todos los días, hasta que nos hacemos viejitos y acabamos como los niños en el panteón. Entonces, somos espíritu, tenemos una mente, vivimos dentro de un cuerpo, pero somos espíritu. Tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Veamos ahora esta prueba y esta confirmación de que el espíritu y el alma son diferentes. Ahora sus Biblias en Génesis capítulo 35. Una de las cosas más tristes de la cristiandad y actualmente es que los cristianos ya no traen la Biblia a las conferencias. Qué tristeza. Génesis 35, versículo 18 y versículo 29. Vean lo que dice el versículo 18, los que traen su Biblia. Y aconteció que al salírsele el alma, murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Ahora comparemos, muy bien, los que traen su Biblia, ahí apunten en la palabra alma, la palabra Nepesh, como suena, N-E-P-S-H-M, Nepesh. En el hebreo se pronuncia la S-H como J, Nepej. Es la palabra alma en hebreo, Nepej. Vean el versículo 29 y hagamos la comparación. Y exhaló Isaac el Roach, apúntalo, como suena R-U-A-C-H, el Roach, que es la palabra hebrea para espíritu. Muy bien. Cuando comparamos que el cuerpo se va a la tumba,
lo pueden cremar, se lo estudia la raíz de las palabras. El alma es nepej y el espíritu es ruach, dos palabras completamente diferentes, nos muestra que no son intercambiables. Y más adelante encontramos en Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir, que parte el alma y el espíritu. O sea, que la palabra de Dios, antes de que nos convirtiéramos, vean esto, cuando nacemos, el alma y nuestro espíritu nacen amalgamados. Nacemos con el alma y el espíritu así, o sea, zona gris, no hay blanco ni es negro, no distinguimos realmente el bien del mal. La palabra de Dios entra cuando la recibimos y lo que hace es separar entonces el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque ahora Dios a los cristianos ya no nos va a tratar con experiencias mentales o psicodélicas, porque la mente es muy engañosa. Ahora Dios nos va a tratar, porque Él es espíritu, con el espíritu. Y toda la información de Dios vendrá al espíritu a través de Juan 6:63. Mis palabras son espíritu y son vida. Yo hago contacto con la Biblia y no es letra muerta. Hay algo que tiene vida, que entra cuando la memorizo, la estudio, la leo, la medito, entra a mi alma y comienza a cambiar mi manera de pensar. Porque renueva mi mente, la palabra de Dios. Entonces ahora el espíritu, ¿verdad?, comienza a mandar la información al alma. Ya mi información no viene de Marx, ni de Freud, ni del Che Guevara, ni Jean-Paul Sartre, ni tampoco de Bertrand Russell, ni de Platón, ni de Demóstenes, ni de Sócrates. Mi mente ahora ya no es alimentada por ninguna mente humana, porque todos los hombres no podemos ser perfectos ni contener la sabiduría. El único que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida fue Jesucristo. Y ahora a Él le interesa que yo le haga caso, que venga a su libro, que lo traiga los domingos a la iglesia, que tenga una Biblia en mi cuarto, otra en el baño, otra en mi cajón de mi coche, cuando vaya al banco una Biblia chiquita, que seamos hombres y mujeres de la palabra. Si no, nunca vamos a crecer, ni vamos a conocer realmente a Dios. Y la Biblia cada vez más lejos y más lejos y más lejos y más lejos, al grado que ya llegan personas a la iglesia sin la Biblia. Yo me acuerdo en mis clases de química y de física, lo primero que el maestro decía, levanten su libro de física. Pepito, yo no lo traigo, vaya a su casa por él. Su libro de física, no lo traje. ¿Cómo vienes a la clase de física sin tu libro de física, Pepito? Vete por él. Venimos a la iglesia, ¿cuál es nuestro libro? La Biblia. Y más de la mitad de la gente ya no trae la Biblia. Porque ahora pues ponen aquí los versículos, y esto es para la gente que viene nueva, los que no traen Biblias, para que se comiencen a adentrar con la Biblia. Pero ya se acostumbraron los cristianos a que les pinten esto, el pizarrón, con las respuestas en el pizarrón, y ahora ya no traen la Biblia. Y así estamos siendo condicionados a alejarnos de la palabra de Dios. Entonces, somos espíritu, alma y cuerpo, nos morimos y nos vamos en el arrebatamiento con Dios derechito al cielo. Y finalmente, en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, veamos el quinto sello. Esto termina con la famosa también teoría de que cuando morimos estamos dormidos. Hay una secta que se llama los Testigos de Jehová que enseñan esta herejía, que la Biblia no sé dónde lo sacaron, pero no lo enseña la Biblia.
Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi, dice Juan, vi con mis ojos espirituales, bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que decían. Juan vio en el cielo seres humanos, sus almas que habían muerto como mártires por la palabra de Dios. Y allá en el cielo clamaban, tenían cuerdas vocales. ¿Pero qué acaso al morir los gusanos no los comen todo? ¿No nos comen las cuerdas vocales los gusanos o nos las dejan? ¿Nos comen el cerebro también? ¿Y cómo en la otra vida seguimos pensando? Y seguimos hablando. Y seguimos oyendo. Ya desde aquí, Cristo dijo, tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Y tenemos una mente, dice 1 Corintios 2, la mente de Cristo. Y los cristianos, ahora que viven en la palabra, ven las cosas como Cristo las ve, oyen las cosas espirituales, leen las cosas espirituales, gustan la palabra de Dios, porque dentro de ellos los oídos y los ojos y la voz que hablamos, siempre hablamos para bendecir, nunca hablamos para maldecir ni hablar mal de nadie en la vida, porque ahora somos personas para bendecir a los demás. En la otra vida, esos oídos, esos ojos que estamos entrenando son los espirituales que mantendremos arriba en el cielo. Clamaban a gran voz, estaban hablando, pero no nada más eso. Vean lo que dice a continuación. Le decían a Dios, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Allá en el cielo estaban conscientes de vivir. Sabían lo que estaba pasando en la tierra. Tenían conciencia, no estaban fuera de la realidad. No eran espíritus como Gasparín. No andaba de aquí para allá y con una nube, con una arpa y tocando una... No. Vamos a mantener la conciencia de lo que somos mientras estamos aquí en el cuerpo. Señor, ¿hasta cuándo acabas con los secuestros, las guerras, los problemas, los divorcios ahí en el mundo? Querían saber, le seguían preguntando a Dios, estaban junto al Padre. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que sus hermanos, los consiervos, o sea, hasta que todos los que van a morir por el anticristo mueran, entonces podamos fundar el reino mesiánico en la tierra. Le damos gracias a Dios porque estamos esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesucristo en el mundo. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, y todos los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos. Nadie levante la mano. Yo quiero preguntarte, en esta semana, ¿cuántos versículos de la Biblia has memorizado? Nadie levante la mano. ¿De perdida te sabe ya el Salmo 23 de memoria? ¿Ya de perdida? ¿O el Salmo 91 de memoria? Digo, no levanten la mano, no presuman. ¿O algún capítulo de la Biblia? Entonces, si no tenemos la Biblia y la guardamos y la memorizamos, ¿cómo podemos meditar y tener la palabra de Dios morando, habitando dentro de nosotros? La tenemos aquí y se nos sale. La oímos el domingo y se nos sale. Y estamos así, no la almacenamos, no la guardamos dentro de nuestra mente. Por eso nuestra mente no está renovada. Y por eso hay cristianos que tienen 5 años, 10 años en Cristo y siguen pensando igual que como antes eran cristianos. Pero vienen a la iglesia, aleluya y gloria a Dios, pero no han sido cambiados en su manera de pensar. No han cambiado su trato con su esposa, la siguen tratando igual. Otras mujeres siguen igual de rezongonas que como antes.
los jóvenes teniendo relaciones sexuales con sus novios o con sus novias y vienen a la iglesia y están en la alabanza. ¿Cómo puedes explicar esto? Mentes no renovadas. No han aprendido a pensar del pecado como piensa Dios. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y lo que nosotros sembramos, vamos a recoger. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, que es espíritu y es verdad. Yo te pido, Señor, por esta congregación, que recuerden, Señor, que a través de tu preconocimiento y mediante la unción del Espíritu Santo, fuimos llamados a obedecer la fe y a ser rociados con la sangre de Jesucristo. Te pido, Señor, un espíritu de revelación en tu conocimiento con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tu pueblo pueda crecer y entender la esperanza en la cual debemos permanecer como una ancla que es nuestra más segura y firme para nuestra alma, para que sepamos en el día de Cristo que no creímos en vano, que te hemos seguido y que amamos la sangre que derramaste por nosotros para que ahora vivamos para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Te bendecimos. Amén.